Una buena mañana para todos y gracias por su compañía. Ahora nuestro repaso informativo junto a Gisela, como mañana. ¿Cómo estás, Gisela? Buen día. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto poder acompañarte y a ustedes también, amigos televidentes. Les recordamos que hoy jueves en Quito la restricción de la circulación vehicular es para los vehículos que tienen placas que terminan con los dígitos 7 y 8 en los horarios de 6 de la mañana a 9:30 y en la tarde de 16 horas a 20 horas. Bienvenidos. La policía y la fiscalía respondieron a las afirmaciones efectuadas por el policía Rodney Rengel, quien fue parte de la investigación del caso denominado León de Troya. El uniformado señaló que no tiene protección y que decidió sacar a su familia del país por seguridad. La policía, en un comunicado emitido anoche, señaló: dicho servidor policial se encuentra en condición de ausencia injustificada, por lo que la unidad a la que pertenece orgánicamente ha iniciado el trámite legal interno correspondiente. En esa condición, según la policía, sus declaraciones son a título personal y no representan a la institución policial. De su lado, la Fiscalía señaló que las afirmaciones sobre que Diana Salazar ordenó cerrar la investigación del caso León de Troya son falsas. Y la fiscal Diana Salazar anunció que el Ministerio Público solicitó a la Corte de Justicia que señale fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de los jueces de la Corte Provincial del Guayas, Lenin Z, Jesse M. y Roberto A. por el presunto delito de prevaricato. La Fiscalía General del Estado ha solicitado fecha y hora para sustentar la formulación de cargos contra los jueces de la Corte Provincial del Guayas, Lenin Z, Jesse M. y Roberto A., quienes habrían incurrido en el delito de prevaricato en un caso de abuso de garantías jurisdiccionales por haber reformado ilegalmente una sentencia. Esta causa se deriva de la sentencia de la Corte Constitucional que señala que se desnaturalizó una acción de protección y dispuso remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado. La Corte Nacional de Justicia dio paso al proceso extraordinario de revisión de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, con lo cual el tribunal que abocará conocimiento de esta causa queda conformado por los jueces nacionales Felipe Córdoba, Luis Rivera y Varun Guillén. En los próximos meses tendrá que convocar a una audiencia para conocer y resolver este petitorio de parte de 2 empresarios procesados en el caso. Y la Fiscalía acudirá a la Corte Constitucional mediante un recurso extraordinario de protección para revertir el sobreseimiento ratificado en contra de los 18 procesados en el caso DRUF por el presunto delito de peculado. El proceso penal por presunto delito de peculado en la compra de 7 helicópteros DRUF culminó de forma definitiva en la Corte Nacional de Justicia, ratificando el sobreseimiento a favor de los 18 implicados, entre ellos exministros de Defensa, como Javier Ponce, Wellington Sandoval y así también militares de alto rango. Esto pese a que el perito Roberto Mesa, meses atrás, al entregar el tercer cuerpo que fue reconstruido, señaló que existirían vínculos en la muerte del general Jorge Gabela con la adquisición de los helicópteros DRUF. Personas que en este caso están involucradas son personas con mucha influencia, mucho poder. Esta decisión la tomó el Tribunal de Apelación por votación de mayoría porque ya pasaron los 60 días que contempla el artículo 665 del Código Orgánico Integral Penal para resolver el recurso presentado por la Fiscalía General del Estado y también por la Procuraduría. Para analistas jurídicos, este caso, desde la decisión tomada por el juez Rivera, tiene inconsistencias que tendrán que ser resueltas por la Corte Constitucional para evitar impunidad. Hay jueces que forman parte de los actos colusorios de la corrupción y que favorecen la impunidad. Ya la Fiscalía General del Estado anunció mediante un comunicado que ha presentado una acción extraordinaria de protección y anunció que acudirá a la justicia constitucional. En búsqueda del respeto al derecho a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica con los que cuentan todas las víctimas de delitos. El caso DRUF ya no se resolverá en la justicia ordinaria en nuestro país, sino tendrá que acudir a la última instancia jurídica, que es la Corte Constitucional, para poder conocer si existió alguna arbitrariedad por parte de los jueces a cargo de esta causa o si los procesados en realidad son inocentes. Daniel Borja, TC Televisión.
Por tercera ocasión no pudo instalarse en Quito la audiencia preparatoria de juicio en contra del exministro de Energía del actual gobierno, Javier Vera, investigado por el posible delito de cohecho. No se conocen oficialmente las razones que obligaron a que se difiera la audiencia, que estaba programada para el miércoles, ni tampoco existe una nueva fecha. La Fiscalía investiga en esta causa una supuesta estructura que pedía dinero a cambio de entregar puestos públicos. Y el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana sesionó la mañana del miércoles y dejó sin efecto la conformación de una veeduría para revisar las decisiones del Consejo Transitorio que fueron blindadas por un dictamen de la Corte Constitucional en 2019. De igual manera, desechó el interés de revisar la designación y acciones de la fiscal del Estado, Diana Salazar. Estas decisiones fueron adoptadas en una sesión donde los consejeros correístas dejaron de ser una mayoría en el organismo. Revés judicial para el expresidente Lenín Moreno, quien habría incumplido la medida cautelar de presentarse en Ecuador cada 4 meses ante una autoridad competente como parte de las medidas sustitutivas establecidas a su favor en el caso Sinohydro, donde es procesado por el supuesto delito de cohecho. Moreno tenía que registrar su primera firma este 10 de octubre y en un escrito explicó que no viajó a Ecuador desde Paraguay, donde reside, por problemas de salud. Ahora se expone a que se le revoquen las medidas cautelares y que el juez a cargo del caso le dictamine eventualmente prisión preventiva. Quienes no votaron el pasado 20 de agosto deberán cancelar una multa de $45. La sanción se mantendrá así sufraguen en segunda vuelta. La jornada electoral del balotaje arrancará este jueves con el voto de 4.700 presos sin sentencia ejecutoriada. El ausentismo en la primera vuelta fue de aproximadamente el 17%, lo que equivale a más de 2 millones de personas que por diversas razones no votaron y ahora enfrentan una multa de $45, correspondiente al 10% del salario básico unificado. Las multas son acumulativas. El hecho de que yo voy a votar en la segunda vuelta, no tengo impedimento para ir a votar, pero sí la multa queda en el sistema. Además, los miembros de las juntas receptoras del voto que no cumplieron con su deber el pasado 20 de agosto deberán pagar una multa equivalente al 15% del salario básico unificado, es decir, $67.50. Como nosotros estamos en red con todas las instituciones públicas, cuando usted va a sacar un documento, ya consta el impedimento en el CNE, entonces usted tiene que venir a pagar la multa para poder hacer cualquier trámite público. Este jueves las votaciones iniciarán con los privados de libertad sin sentencia ejecutoriada. 4.756 están empadronados, 4.375 hombres y 381 mujeres. Para ellos el CNE activó 62 juntas receptoras del voto, 44 para hombres y 18 para mujeres. Son en 20 provincias el que se realizará la votación de las personas privadas en libertad. El voto es optativo, es voluntario. 13,4 millones de ecuatorianos están empadronados para las elecciones de este domingo. Si usted aún no conoce en dónde votar, puede ingresar a www.cne.gov.es y conocer su lugar de votación y así evitar multas y sanciones. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. El Registro Civil informó que este sábado y domingo laborará en jornada extendida para el servicio de cedulación en las 40 agencias a escala nacional. Para el sábado el horario será desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y para el domingo, día de elecciones, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La atención estará dirigida a los mayores de 16 años que no cuenten con su documento de identidad y quienes ya agendaron su cita para obtener el documento válido para sufragar, sin importar su fecha de caducidad. El Consejo Nacional Electoral informó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional asumirán el resguardo y vigilancia de las más de 4.000 escuelas y colegios que funcionarán como recintos electorales a escala nacional para las votaciones de este domingo. La Mesa Nacional de Seguridad Electoral se mantendrá activada para monitorear cualquier contingencia que pueda presentarse hasta el día de los comicios.
El consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, presentará ante el Tribunal Contencioso Electoral una denuncia por infracción electoral en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por hacer proselitismo a favor de la candidata Luisa González. El vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, a título personal interpondrá una denuncia en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por aparentemente una infracción electoral al realizar proselitismo político siendo funcionario público. Guarderas señaló que el burgomaestre capitalino, mediante un video en redes sociales, realizó campaña junto a la candidata a la presidencia de la República, Luisa González. Voy a enjuiciar ante el Tribunal Contencioso Electoral y voy a solicitar la destitución del cargo, pena a la que esa infracción corresponde. Esta no es la primera vez en la que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, es señalado por proselitismo político. Ya en el mes de septiembre de este año, fue criticado por parte de una de las concejales de la ciudad en torno a un posible mal uso de fondos públicos al realizar el presunto proselitismo político en su espacio semanal en el cual informa a la ciudad. Es pagada con los impuestos de todos los quiteños, pues es un claro proselitismo político. Incluida la Corporación Participación Ciudadana, días atrás, alertó mediante un comunicado sobre estos hechos. Para el alcalde de Quito, esta denuncia no le quita el sueño y si tiene que comparecer ante el Tribunal Contencioso Electoral, presentará los descargos pertinentes. Yo me debo a una organización política, no he violentado en ningún momento el marco electoral, por lo tanto, si llega a presentar esa denuncia, evidentemente, ¿no es cierto?, yo presentaré los descargos si es que el juez electoral cree que amerita. La denuncia que Juan Esteban Guarderas presentará ante el Tribunal Contencioso Electoral se realizará, según se ha dado a conocer, una vez finalizado el proceso electoral del próximo domingo. Daniel Borja, TC Televisión. Jonathan Sánchez, un popular artista e influencer conocido como La Polilla, fue asesinado a balazos anoche en Esmeraldas, en el sector del Parque Infantil Roberto Cervantes, en el centro de la ciudad. Sánchez se movilizaba en un auto de color blanco con vidrios polarizados. Según información preliminar, la víctima habría recibido 5 disparos en el cuello y la cabeza. De acuerdo con fuentes policiales, sus agresores lo habrían seguido desde que salió de un gimnasio para atacarlo. Extraoficialmente se conoció que Sánchez habría recibido amenazas antes. El hombre de 34 años se desempeñaba como humorista y animador de eventos, además como presentador en el Departamento de Comunicación de la Prefectura de Esmeraldas, una institución que ha sufrido varios atentados en lo que va de 2023. Y delincuentes armados balearon anoche la casa de la exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta. El atentado no dejó víctimas. Las huellas de los disparos quedaron en las paredes y en las puertas del domicilio de la exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta, luego de que varios sujetos armados llegaron la noche de este miércoles a la cooperativa Ana María Palacios para ejecutar el atentado. Los gatilleros, que se movilizaban en varios vehículos, ejecutaron más de 50 disparos, cuyos casquillos también quedaron regados en el exterior de la casa de Mendieta. Evidencias de balas de armas de diverso calibre utilizadas por los delincuentes. Agentes de varias unidades policiales acudieron al sitio del ataque armado para recoger evidencias y establecer las causas por las que ejecutaron el atentado contra la exalcaldesa de Durán, quien la semana pasada fue secuestrada en el sector del Divino Niño y luego fue encontrada en la ciudad de Milagro. Policía y Fiscalía investigan el suceso para identificar a los responsables del ataque a bala, quienes serían integrantes de una peligrosa organización criminal que opera en diferentes sectores del Cantón Durán y sus alrededores. Leonardo Flores, TC Televisión. Un camión que transportaba media tonelada de droga se volcó en el kilómetro 8 de la vía a Papayacta, en el oriente de Quito. El chofer y un acompañante fueron detenidos.
Los agentes fueron alertados de un accidente de tránsito en el kilómetro 8 de la vía Papayacta, pero en el lugar, además de un camión volcado, encontraron droga. Una situación de tránsito en lo mismo que fueron verificados y en lo cual podemos determinar de que existían sustancias sujetas a fiscalización, se encontraban camuflados al interior de un material que es trasladado hasta la ciudad de Santo Domingo. El conductor del vehículo y una acompañante resultaron ilesos tras el accidente, pero deberán explicar la procedencia del cargamento que estaba escondido entre tubérculos. Al momento tenemos 2 personas detenidas, en este caso el conductor del vehículo y el ayudante que se encontraban al momento de que la unidad de tránsito llegó al lugar. Los paquetes tenían una marca que indicaría a qué banda de narcotráfico pertenecen. Su precio en el mercado internacional supera el $1.000.000. La característica de este accidente es que dentro de la carga que llevaban papas y yuca que venía desde el lago Agrio, se encontraron 20 bultos que, de acuerdo al levantamiento que hizo la unidad antinarcóticos, estaríamos hablando de sustancias sujetas a fiscalización, posiblemente clorhidrato de cocaína. La droga fue llevada a las bodegas de la Policía Nacional, los aprehendidos a la unidad de flagrancia. Fernando Escurra, TC Televisión. En la Ruta Viva Oriente de Quito se registró un triple siniestro de tránsito. Uno de los vehículos se quedó sin frenos. Así quedaron los vehículos luego de un accidente triple que se registró en la Ruta Viva la tarde de este miércoles. Una de las personas que se trasladaba en uno de los vehículos impactados relata lo sucedido. Sentido contrario, venía un carro sin frenos y le impactó a la Toyota, que se cambió de carril, se subió al parterre y se impactó contra mi vehículo. Guillermo Abad, experto en seguridad, menciona que aunque este tipo de accidentes se catalogan como falla en los frenos, para él son fallas del conductor. No es por una falla mecánica per se, sino porque no se sabe conducir. Manejar es simplemente operar una máquina versus que conducir es tener el pleno conocimiento y control. Considera que las cifras que dejan los accidentes de tránsito deben traducirse en la creación de políticas orientadas a la prevención. Una normativa que genere seguridad al usuario, sino también de los recursos necesarios que ayuden a mitigar justamente esta vulneración. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha identificado puntos críticos en los que se producen más de la mitad de los accidentes de tránsito. Como punto 1 es la avenida Mariscal Zucca. Acompañado de eso está la Ruta Viva, la avenida Interoceánica. Quito encabeza el listado de siniestros de tránsito en Pichincha. Solo en este año se han registrado más de 1.761 siniestros. Los datos constan en la Agencia Nacional de Tránsito. Ailis Morán, TC Televisión. Se reportó un siniestro de tránsito en las intersecciones de las avenidas Simón Bolívar y General Rumiñahui al oriente de Quito. De acuerdo a los primeros datos, se produjo una colisión entre varios vehículos, entre ellos un bus, una volqueta y un tanquero y también una camioneta. Organismos de socorro acudieron al lugar del siniestro para brindar la ayuda y prestar la atención médica necesaria a 19 personas heridas. Se registra congestión vehicular debido al cierre de las vías. Una persona fue asesinada en un predio bananero en Machala. La policía investiga su crimen y las circunstancias en las que se dio este hecho. En medio de esta plantación bananera estaba el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Francisco Parrales Casierra, de 45 años, quien habría sido disparado. Esta persona de sexo masculino presenta una herida de proyectil de arma de fuego a la altura del abdomen. La alerta la dieron los moradores del lugar, quienes indicaron que la noche del martes escucharon detonaciones de arma de fuego y fue recién la tarde de este miércoles cuando divisaron el cuerpo del individuo, quien al llegar los uniformados aún estaba con vida. Al momento que lo sacan ahí la camilla, ya el saturador llegó 40, dijo de pulsaciones, y ya los ojitos los reviró ya. No, pues es que toda la noche, estamos hablando de ayer 10:30 de la noche, hasta hoy día 5 de la tarde, más de 12 horas, imagínense, con una bala. En el sitio, agentes de la DINASED y de Criminalística tomaron el procedimiento respectivo, tratando de obtener pistas de la motivación del crimen. De lo que indica el personal policial que llega en primera instancia es que lo único que pudo decir el señor fueron sus nombres completos. De acuerdo a eso, pues nosotros pudimos corroborar con el sistema de Policía Nacional la identidad del señor.
Los habitantes del sitio mencionan que no es la primera vez que se suscitan hechos de conmoción, debido a que en esa vía ya han dejado varios cuerpos abandonados. Marta Contento, TC Televisión. 2 personas fueron asesinadas en diferentes sectores de Guayaquil. Una de las víctimas registraba antecedentes penales por diversos delitos. Uno de los hechos violentos ocurrió antes de la medianoche de este miércoles en la cooperativa Carlos Castro, sector del Guasmo Central, en el sur de Guayaquil, a donde llegaron delincuentes armados y ejecutaron cerca de 15 disparos contra un hombre de 37 años que caminaba junto a su pequeña hija. La víctima fue identificada como Luis Vicente Ibarra Hidrobo, quien según registros policiales tenía 4 detenciones por tenencia y porte ilegal de armas de fuego, por robo y por otros delitos. En la escena del suceso, agentes de criminalística recogieron las evidencias de los disparos contra este hombre, que habría recibido al menos 8 impactos, la mayoría en la cabeza. Otro hecho violento ocurrió horas antes en el bloque 4 de Bastión Popular, esto en el norte de la ciudad, donde asesinaron a una mujer con varias puñaladas. Inicialmente, los testigos creyeron que se trató de un robo con violencia ocurrido en el exterior de una vivienda. Sin embargo, investigan un posible caso de femicidio perpetrado por un sujeto que es intensamente buscado por la policía. Leonardo Flores, TC Televisión. Vamos a nuestro repaso del clima proyectado en sombra y la temperatura para varias ciudades del país, y con los datos que nos entrega el INAMI. Guayaquil, parcialmente nublado para este día jueves, 32 grados la máxima, 24 grados centígrados la mínima. Esmeraldas, 30 la máxima, 24 la mínima. Quito, parcialmente nublado y con lluvias esporádicas, 25 grados la máxima, 11 la mínima. Tulcán, 19 la máxima, 35 grados centígrados la máxima, 22 grados centígrados la mínima. Datos que debe tomarlos en cuenta para tomar las debidas precauciones y preparación del día también. Gisela. ¿Qué tal, Andrés? Y les recordamos también a nuestros amigos televidentes que este noticiero es retransmitido por Radio Positiva 860 AM en Quito, en la ciudad capital. El Banco Mundial y la Corporación Financiera Nacional firmaron el crédito que concederá un nuevo fondo de $300 millones para el otorgamiento de financiamiento productivo para micro, pequeñas y medianas empresas a través de la banca de segundo piso. Esta operación corresponde a la aprobación ejecutada por el directorio del Banco Mundial a finales de mayo. El financiamiento cuenta con garantía soberana expedida por el Ministerio de Economía y Finanzas y se destinará a la concesión de líneas de crédito a las instituciones financieras privadas de todo el país, con el fin de expandir la cobertura geográfica y lograr que dichas entidades puedan brindar créditos a MIPYMES para fortalecer la producción y ampliar la generación de empleo. Hasta la fecha, el Banco Mundial ha otorgado más de $213 millones, lo que ha permitido que más de 9.500 empresas pequeñas y medianas cuenten con respaldo para su crecimiento. Hoy, Ecuador amanece con nuevos precios del combustible. Desde hoy, decimos, hasta el 11 de noviembre regirá el ajuste mensual en el precio por galón. Petroecuador informó que el costo de la Super Premium de 95 octanos será de $4.37. Y aclara que el valor de las gasolinas Extra y Ecopaís se mantiene congelado en $2.40 por galón, al igual que el diésel en $1.75.
El lanzamiento de la Fundación Fernando Villavicencio y un festival artístico se llevaron a cabo anoche en el marco del natalicio del ex candidato a la presidencia, quien fue asesinado a inicios de agosto en el norte de Quito. Sus allegados organizaron estos actos como un llamado urgente a la resistencia desde el arte y la acción pacífica contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado. La fundación, que lleva su nombre, busca crear redes de apoyo para llegar con programas educativos y proyectos de periodismo de investigación a diferentes lugares del país. El ministro del Interior, Juan Zapata, informó que llegaron al país desde los Estados Unidos nuevos chalecos tácticos para las unidades élite de la policía. La autoridad dijo que estos implementos de protección cuentan con una certificación especial para una mayor protección de los uniformados que están trabajando a diario por la seguridad del país. ¿Sabía usted que mantener un mal historial de sus obligaciones financieras podría bloquearlo de otros créditos? A continuación le contamos algunas recomendaciones para poder tener un óptimo perfil financiero. El puntaje crediticio es una herramienta para examinar la solvencia financiera de una persona. ¿Pero de qué depende tener un buen historial crediticio? El score crediticio, que es la calificación de 1 a 999 que tiene la persona. Siendo 999 la calificación más alta, empieza a bajar conforme las personas van atrasándose en el pago de sus obligaciones. Y 2, el buró de crédito contiene el registro de la totalidad de sus deudas. Si usted tiene una deuda con un banco por el crédito de un vehículo, por una tarjeta de crédito o planes celulares, por ejemplo, todos estos servicios están registrados en el buró de crédito. ¿Y con qué calificación una persona se debe preocupar? Tiene menos de 650 en el buró de crédito, esto ya empieza a ser preocupante, por ello es importante tener claramente mapeado a quién le debo, cuánto le debo y hasta cuándo le debo pagar, porque a veces resulta que por un día de atraso usted termina pagando más, intereses, mora, gastos legales, gestión de cobranza. Por otro lado, hay personas que, queriendo pagar a tiempo, por ser su banco distinto al origen versus el banco acreedor destinatario de la transacción, se demora 24 o 48 horas y esto podría implicar que su pago sea registrado también con atraso. ¿Pero cuánto se preocupan los ciudadanos por mantener un buen historial crediticio? Aquí algunas opiniones. Primero, no sacar cosas a crédito, contar con el bolsillo al alcance y arroparse hasta donde la cobija lo puede hacer. Hay que ser muy organizados, sobre todo si somos mujeres, debemos ser bien administradoras de nuestro hogar. Recuerde que son muchas las ventajas que puede llegar a tener si logra mantener un buen perfil financiero. Saskia Bermeo, TC Televisión. De la mañana con 35, 7 con 35, y la empresa denunciada por supuesta estafa masiva operaba legalmente. La Superintendencia de Compañías confirmó que se constituyó como compañía limitada en agosto del 2020. Sin embargo, los representantes se hicieron humo y no conceden entrevistas. 7 con 36. Fuimos en busca de una respuesta a las denuncias por supuesta estafa que colocaron clientes, que aseguran que entregaron dinero para inversiones. Señores, buenos días. Disculpe, queremos ver si es que nos puede atender alguien de la empresa de seguros. Nadie. No hay nadie, señor. Desde el día 10 no hay nadie. Ya no hay nadie. En la Superintendencia de Compañías respondieron por escrito a 2 preguntas que efectuamos. ¿Es oficial que la empresa cumplió los requisitos y está funcionando de manera legal en el país? Se constituyó como compañía limitada el 4 de agosto de 2020. El 28 de octubre de 2021, sus administradores inscribieron sus nombramientos en el Registro Mercantil de Quito. A partir de esa fecha se encontraba facultada para gestionar y obtener contratos de seguros para una o varias empresas de seguros o de medicina prepagada autorizada a operar en el país.
país. ¿Qué información tienen de esa empresa que ahora tiene decenas de denuncias por estafa? Se ordenó la práctica de una auditoría cuyo objeto es revisar los estados financieros por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023. Inspección que se encuentra en curso. En Quito siguen apareciendo más testimonios de personas que entregaron dinero. Juan Esteban pide que no publiquemos su rostro. Cuenta que entregó una cantidad alta. Aquí no es que nosotros hemos ido a poner en una empresa fantasma o que un señor como Don NASA que nos ofrece el 10%. No, hemos ido a una compañía con todos los documentos en regla. Ustedes pueden ver en internet, están todos los documentos y todos los permisos necesarios. Una vez más intentamos conversar con los representantes de la empresa. El asesor jurídico respondió uno de los mensajes. Sin embargo, no hubo confirmación de la hora de entrevista. En un mensaje que recibieron los clientes, una asesora días atrás pidió disculpas. Deseo informarles con total certeza que estamos comprometidos en finalizar las transacciones pendientes hasta el 29 de septiembre. Del paradero del gerente de la empresa poco o nada se sabe. Decenas de personas llegan a diario a pedir información en el edificio donde están las oficinas. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Tranquilo, no pongan imágenes, solamente un par de preguntas. A ver, si operaba legalmente, me parece haber visto o leído que la Superintendencia de Compañías dijo que tenía autorización para laborar en determinadas áreas, seguros médicos, etcétera, etcétera. Pero según los denunciantes, ha estado cogiendo un billete y estaba dando un interés por ese billete. No sé si será lo mismo, yo no entiendo esas cosas, a la final soy tan bruto que no entiendo, ¿no? Por ahí, una pregunta. Para una cosa permiso, pero al parecer estaba realizando otro tipo de tarea. En segundo lugar, hay en curso una acción de la entidad de control, una auditoría, ¿verdad? Que está en curso. De hallarse anomalías y en vista de las denuncias ya presentadas, que Fiscalía debe estar, ya debe haber iniciado las investigaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones que va a tomar la Superintendencia de Compañías de hallarse anomalías, etcétera, etcétera, irregularidades o malos manejos? ¿Cuáles son las acciones legales que están facultadas por la ley la Superintendencia de Compañías? Y si puede también acudir a la ley, a la Fiscalía, para hacer el seguimiento, pues, ¿no? La investigación de otra naturaleza, de hallarse responsabilidades quizás hasta, no sé, civiles o penales. Digo yo, ¿no? En mi ignorancia, perdónenme. 7:39. Y 2 asesinatos en hechos aislados en Santa Elena. Una de las víctimas es un docente universitario. 7:40. 2 hombres fueron acribillados a punta de bala en diferentes circunstancias en la provincia de Santa Elena. La primera víctima, como todos los días, acudía al mercado municipal Elías Vera del cantón Santa Elena, en donde según transeúntes era muy conocido, pero esta vez en su caminar se le atravesaron al menos una docena de proyectiles que acabaron con su vida. Que se trataría de una motocicleta tipo pasola, en la cual se transportaban 2 individuos. De igual manera, el personal investigativo está recabando la información correspondiente, cámaras, circuito cerrado que pueda existir en este sector. Se ha podido hasta el momento recabar 10 indicios balísticos, es decir, vainas percutidas. Se conoce que otras 2 personas resultaron con heridas de proyectil como daño colateral y fueron llevados hasta una casa de salud. Horas después, al caer la noche, varios sujetos acabaron con la vida de un docente universitario, instantes en que llegaba a su domicilio, ubicado en el sector Sindicato de Sales del Cantón Salinas. Familiares lo que suelen informar este momento es que hace un mes ha retirado un dinero de un banco y a partir de ese tiempo hasta ahora, ha estado recibiendo algunas amenazas a su teléfono celular. Según familiares, lo que indican es que han escuchado 3 disparos por parte de los victimarios. Sobre este crimen, la Universidad Peninsular lamentó la abrupta pérdida del catedrático. Queda en las investigaciones determinar las reales causas de estos crímenes, que engrosan las estadísticas de muertes violentas en esta provincia. Otón Gelibert, TC Televisión. Un hombre murió luego de ser baleado, señoras y señores, la madrugada del jueves dentro de su casa en una urbanización privada situada cerca del kilómetro 12,5 de la vía La Costa.
Según los primeros datos de las investigaciones, delincuentes con vestimenta disfrazados, no sé, con vestimentas parecidas a las de la policía, habrían ingresado por un hueco, un costado del cerramiento de la urbanización. Luego se habría producido un robo en una vivienda donde la víctima puso resistencia y fue baleada por los ladrones. Ahí acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos para socorrer al herido, pero ya fue tarde. El hombre no tenía signos vitales. El caso ya es investigado por la policía y la fiscalía. 7:42 minutos, 7:42 minutos. De inmediato, en vivo, señoras y señores, al sur de la ciudad de Guayaquil. Al sur de la ciudad de Guayaquil, vía Puerto Marítimo, Ñaño Lindo. Paro de transporte pesado. Paro de transporte de carga pesada por temas de inseguridad. Al parecer, los quieren vacunar. 7:43. Adelante, José Luis Calderón, con la información. 7:43. Desde los exteriores del puerto marítimo de Guayaquil estamos aquí precisamente, ya se ha obstaculizado prácticamente el acceso al lugar porque los conductores de vehículos de transportación de la carga que es movilizada al exterior desde los distintos puertos marítimos del país han decidido plegar a un cese o cesar sus actividades, precisamente cesar sus actividades para exigir mejores condiciones de seguridad para el desempeño de su labor. Están aquí ya en un cierre de actividades de los carriles que conducen al puerto marítimo de Guayaquil. La Policía Nacional, así como los militares, se han hecho presentes en procura también de mantener el orden y la tranquilidad. No hay alteración del orden público, pero sí ya del cierre del paso hacia el puerto marítimo de Guayaquil. Vamos a conversar entonces con quienes están representando al gremio de la transportación pesada de carga. Por favor, estamos en vivo para TC Televisión nuevamente con quien preside la Federación de Transportistas Pesados aquí en la provincia del Guayas. Su nombre, por favor. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es ingeniero Félix Toala. Soy miembro de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, representando Guayas. Medida de hecho que ahora ustedes están plegando, no hay acceso al puerto marítimo de Guayaquil y esto se está replicando también en otros puertos del país. Se va a replicar en otros puertos, pero estamos nosotros en este momento es una medida preventiva. Necesitamos la seguridad para la transportación en general, no solo en los puertos, sino en carreteras. Nosotros como federación hemos pedido playas de estacionamiento, policías de carretera, seguridad, militarización de puertos y carreteras. Necesitamos el corredor logístico Quito-Guayaquil, que sea, por favor, militarizado, que se den las garantías necesarias para seguir laborando, ya que somos parte del eje fundamental y principal del Ecuador para la economía de nuestro país. Ok, muy bien. ¿Ustedes prevén mantener también una reunión? Está ya convocada a eso de las 11 de la mañana en el Servicio Integrado de Seguridad, que el ECO 911 del Cantón San Borondón. ¿Con quiénes tienen previsto encontrarse? Varios ministros de Estado, entonces vamos a ver la asistencia a otros compañeros también de otras provincias que están allá, van a ir. Su nombre, por favor. No. Félix Toala. De la Federación de Transportistas Pesados. Sí, FENATRAPE, Federación de Transporte Pesado del Ecuador. Muy bien, continuamos aquí, gracias. En los exteriores del puerto marítimo de Guayaquil están grupos de militares que se han hecho presentes. Es una situación muy conflictiva la que se está viviendo en estos momentos, pero no hay alteración del orden público, pero sí el obstáculo ya al ingreso al puerto marítimo de Guayaquil por parte de grupos de conductores de la transportación que moviliza carga que es enviada al exterior y cuentan realmente sus vivencias en que están completamente expuestos a la inseguridad, a grupos de extorsionistas e incluso se han perdido vidas, personas que manejan este tipo de transportación de carga que aseguran ya no pueden laborar en esas condiciones. Piden militarizar los puertos y también que se cree o establezca una policía o patrullaje permanente en las carreteras del país. Aquí estamos observando el ingreso, uno de los principales ingresos al puerto marítimo. Ya se está formando una larga fila de automotores que en estos momentos no acceden o no pueden acceder
a estas dependencias, el puerto marítimo de Guayaquil. Presencia militar y policial en estos momentos. Vamos entonces, me confirma producción, a una pausa publicitaria y promocional. Nos damos paso a una pausa publicitaria y promocional y retornamos con más de El Noticiero. Adelante, muy buenos días. Las elecciones extraordinarias 2023 de la segunda vuelta ya empezaron con el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Carla Santana está en la delegación provincial del Guayas con los detalles a esta hora. Carla. ¿Qué tal, Andrés, amigos televidentes? 7:53, así como tú lo mencionas, se ha inaugurado el voto a los PPL, las primeras personas que van a ejercer su derecho al voto, y estamos acá justamente en la delegación provincial del Guayas con las principales autoridades. En este momento está pues hablando Lorena Calderón, ella es directora del CPL Guayas, así como en toda la mesa directiva pues se encuentran las autoridades principales del CNE, específicamente la delegación provincial electoral del Guayas. Lo que hemos recabado información previo a esta rueda de prensa que ha iniciado hace pocos minutos es que aproximadamente a las 8 de la mañana se van a dirigir todos los coordinadores de las juntas receptoras del voto, que en este caso son 19, hacia los 5 centros de privación de libertad. Recordemos que son 5 los que hay acá en la provincia del Guayas, y en total pues se conoce que son 2.484 los electores registrados. Sin embargo, recordemos que en la primera vuelta hubo alrededor de 555 la cantidad de PPLs que votaron en esta primera vuelta, y se tiene previsto que sea el mismo padrón para la segunda vuelta. Además, cabe recalcar que de estos 5 centros de privación de libertad pues se encuentran el Centro de Adolescentes Infractores Masculinos, también la regional, el Centro de Privación de Libertad número 5 CDP, la cárcel de mujeres, y así como la penitenciaría litoral, que es el que tiene mayor cantidad, es decir, mayor padrón. En la primera vuelta ahí votaron 195. Justamente esta es la ceremonia previo a que las delegaciones puedan dirigirse hacia los diferentes centros de privación de libertad. Además, también estuvimos hablando con el coronel de la Policía Nacional, quien nos acotó el refuerzo de los servidores policiales que van a acompañar, es decir, a resguardar todo el material electoral que va a ser acompañado pues a estos centros de privación de libertad. Ahí están acá justamente las autoridades principales en este acto y ceremonia, donde vamos a escuchar justamente en este momento. Van a seguir hablando las autoridades. Nosotros igual estaremos expectantes, compañeros en estudio y amigos televidentes. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos en pocos segundos con toda esta información en estas elecciones presidenciales segunda vuelta. Regresamos aquí en el noticiero. Gustavo Alexis Jaramillo. Se encuentra 8:08 minutos. Gustavo Alexis Jaramillo, el chuya de la comunidad en la avenida Simón Bolívar, entrada Zambisa, accidente de tránsito. Adelante, Gustavo Alexis, el chuya de la comunidad. Así es, mi querido Mauricio, amigos televidentes, 8 de la mañana con 9 minutos. Así es, tal como bien lo anunciaste, nosotros nos encontramos acá a la entrada de Zambisa, donde lamentablemente un camión se habría volcado a eso de las 5 de la mañana. Son alrededor de 3 horas que vienen trabajando las autoridades competentes como para hacer el levantamiento de este vehículo, donde ya nos han informado de que no hay fallecidos ni personas heridas. Sin embargo, al parecer el camión de este vehículo habría esquivado otro carro como para no chocar. En este momento nos encontramos con el cuerpo de bomberos, quien se encuentra ya trabajando, y ya nos informaron de que van un 90% de avance en cuanto a lo que vienen trabajando para hacer el levantamiento de este camión. Muy buenos días, cuéntenos un poquito cómo avanzan los trabajos y sobre todo qué se le recomienda a la ciudadanía. Sí, buenos días. Al momento ya prácticamente el 90% del trabajo está avanzado. Se les recomienda a los conductores en estas vías, por favor,
controlar el límite de velocidad y mucho cuidado cuando haya congestión de igual manera en las vías. Por favor, conducir con mucho cuidado. Definitivamente, ahí estamos viendo cómo están trabajando con la grúa. Esto es importante mencionar, las personas que quieren entrar acá al sector de Zambisa, tener mucha paciencia, mientras tanto ya se va a habilitar la vía. Afirmativo. Aproximadamente 1 hora la vía quedará habilitada y en condiciones seguras. Muchísimas gracias. Ahí estamos escuchando un poquito la versión por parte del cuerpo de bomberos. Además, también hay personas que vienen en su motocicleta, como por ejemplo el señor. Mi señor, muy buenos días. ¿No puede ingresar a Zambisa debido al accidente? Sí, me tengo que ir a dar la vuelta por más abajo ya. Es importante mencionar que hay que ir con cuidado, ¿no? Obviamente. Sobre todo ahora que está lloviendo. Sí, toca tener mucha precaución. Cabe indicar, amigos, que este es el único ingreso acá a Zambisa y las personas tienen que cruzar la calle como para poder ingresar por la parte de allá. Si ven en la parte del otro lado, los que vienen de norte a sur, precisamente por eso es que un agente de tránsito se encuentra en la mitad de la vía, como pues quieren ingresar hasta este barrio de la capital. Acá también se encuentra el agente de tránsito para recibir algunas recomendaciones por parte de él también rápidamente. Mi señor, muy buenos días. Importante mencionar qué recomendaciones se le da a la ciudadanía mientras ustedes habilitan la vía, gracias también al trabajo que realizan junto al cuerpo de bomberos. En este momento tomar vías alternas, se encuentra cerrado lo que es la vía principal que conduce a Zambisa. Tenemos la vía que es Caminos del Inca, que ingresa por detrás del Hospital de Solca. ¿Qué tiempo más o menos se demorará en arreglar esto para que la vía esté habilitada? En 1 hora como mucho, 1 hora. ¿Qué se le dice a la ciudadanía? Que tenga precaución. Recordemos que igual el día de ayer un accidente hubo donde un bus se volcó prácticamente y de cierta forma últimamente los accidentes son frecuentemente. Así es, pues, las recomendaciones de siempre que sean un poco más prudentes, que manejen con los 5 sentidos. Cuando llueva o así no llueva, pues que bajen la velocidad porque aquí en la Simón Bolívar sabe ir a exceso de velocidad. Muchísimas gracias, mi querido agente. Ahí estamos escuchando un poquito las versiones y el trabajo que vienen realizando en conjunto también del cuerpo de bomberos. Compañeros, con estas imágenes y con esta información, nosotros nuevamente regresamos a estudios, tener mucha paciencia y conducir con precaución, sobre todo en esta época de lluvias acá en la capital. Compañeros, continúen ustedes con más información. Mi querido Mauricio, muy buenos días. De la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos. Presunto extorsionista fue quemado en Guamote, Chimborazo. La policía y la fiscalía investigan el caso. 8 con 12. Según las investigaciones, el sujeto habría pasado días antes amenazando a los comuneros y pidiendo dinero. Cuando le dijeron que vaya a cobrar las extorsiones, fue detenido. Lo sometieron a justicia indígena, donde fue castigado, bañado con agua fría y ortigado durante un juicio popular que duró algunas horas. El cuerpo del que sería el joven extranjero ajusticiado fue hallado calcinado. Se encontró el objeto que habrían usado para acabar con su vida. Tenemos nosotros indicios de que aquí se cometió un delito. Efectivamente, hemos levantado como evidencia un objeto contundente o una piedra. Tras lo ocurrido, la policía desplegó las unidades de investigación para hallar al o los responsables de esta muerte. Se conoce que el aprehendido manejaba un carro que estaba reportado como robado. La coordinación con Fiscalía para determinar, para realizar las respectivas investigaciones y poder determinar qué es lo que sucedió. La autopsia determinará la verdadera causa de muerte y si el joven falleció producto de los golpes o por acción del fuego. Fernando Escurra, TC Televisión. Ocho con 13. 8 con 13 minutos, señoras y señores, y 4 sujetos capturados por la policía en diferentes sectores de Guayaquil. Estaban armados y cometiendo atracos. 8 con 13. Dos sujetos fueron capturados por la policía en el barrio Quito de la parroquia Pozorja, puerto pesquero de Guayaquil. Los sujetos se encontraban en una casa con varios amigos, los mismos que al ver a los uniformados salieron corriendo, empezando una persecución que terminó con la captura de los dos sospechosos.
Uno de los sujetos estaba armado con una subametralladora, la misma que estaba cargada con 8 cartuchos, con la que al parecer pretendían cometer un hecho violento en la zona. En el sector de Monte Sinaí, noroeste de la ciudad, la policía capturó a otros 2 sujetos armados, los mismos que fueron sorprendidos cometiendo un asalto. Al ver a los uniformados, los sujetos salieron corriendo, empezando una persecución que terminó con la captura de los 2 sospechosos. Durante la persecución, uno de los asaltantes accionó su arma contra los policías, por lo que en un cruce de disparos resultó herido en el abdomen. Con las armas de fuego como evidencias, los 4 sujetos capturados por la policía quedaron a órdenes de las autoridades judiciales. Leonardo Flores, TC Televisión. Es uno de los 800 barrios de Quito que se encuentran en riesgo ante el inicio de la época lluviosa. Varias viviendas han sido declaradas como no habitables. Estas son algunas de las viviendas del barrio Paluco que ya fueron declaradas por el municipio de Quito como no habitables debido al riesgo inminente de colapsar. Algunas ya fueron desalojadas, pero en otras aún viven personas que no han sido reubicadas. Parece que no les han cumplido. Por ejemplo, el primer grupo creo que sí. De ahí creo que hubieron 2 grupos más, pero que sé que hasta ahora ya están como más de 2 años esperando que los lleven, pero no se van, siguen aquí todavía viviendo. Este barrio está a apenas 5 minutos de la autopista General Rumiñahui, una de las principales de la capital. Sin embargo, las autoridades no arreglan el alcantarillado, la vía principal, y tampoco se hacen trabajos de mitigación de posibles derrumbes ante las lluvias, según los residentes. Se requiere que el municipio intervenga y ver las casas que están en alto riesgo, tomar alguna decisión al respecto. Por esto, la comunidad se ha organizado para limpiar las pendientes que son utilizadas como basureros, también el alcantarillado y las cunetas, para que el agua desfogue hacia el río y evitar deslaves. Lo que las autoridades recomiendan por esto del fenómeno del Niño, tratamos de prevenir, pero eso lo hacemos manualmente, sin una dirección técnica del municipio. Hacemos lo que podemos en base de mingas, en base de organización de la comunidad. Sin embargo, piden más ayuda del municipio, ya que se encuentran en una de las 800 quebradas de Quito, con riesgo de derrumbes en época lluviosa. Isaías Cruz, TC Televisión. Una ligera llovizna cayó la madrugada de este jueves en diferentes sectores de Guayaquil. En el sur de la ciudad se causó un ligero molestar también para los conductores, puesto que la calzada estaba resbaladiza. De ahí el llamado a los conductores a tomar las debidas precauciones. El fenómeno natural ocurrió en medio de una temporada muy calurosa, en la que durante el día se registran temperaturas que superan los 34 grados. Seguimos con más. La Corporación Eléctrica del Ecuador, Unidad de Negocios Hidrotuapi, suscribió con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército el contrato de las obras civiles y complementarias para la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón por un valor de 17 millones de dólares y en un plazo de 365 días. La adjudicación al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de este contrato se lo realizó luego de evaluar la capacidad técnica, precio y transparencia del proceso. El ingeniero Hermel Flores señaló que la conclusión del proyecto Toachi-Pilatón permitirá que más de 600.000 hogares que consumen 138 kilovatios hora por mes puedan contar con energía eléctrica y alimentar al Sistema Nacional Interconectado. Presentamos Noticias Internacionales. Israel continúa asestando golpes decisivos a objetivos del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, donde distritos enteros yacen ahora en ruinas, mientras en territorio israelí se continúa descubriendo más víctimas. El ataque de Hamas contra Israel continúa en la Franja de Gaza. Varios cohetes fueron lanzados hacia las ciudades de Ashdod y Ashkelon, en el sur de Israel, donde más de una decena de personas resultaron heridas luego de que un hospital fuera alcanzado por misiles. La organización terrorista chií libanesa Hezbollah también atacó la frontera norte de Israel, donde volvieron a sonar las alertas en los kibbutz del sur, cerca de la Franja de Gaza.
En respuesta, las fuerzas de defensa israelíes respondieron al grupo terrorista libanés con fuego de artillería y una incursión aérea. Ante una posible infiltración masiva de drones del Líbano, Israel ordenó a sus ciudadanos de las zonas del norte refugiarse hasta nuevo aviso. Desde el sábado, día de la masacre cometida por Hamas, el ejército israelí ha llevado a cabo ataques contra 2.687 objetivos en toda la franja de Gaza. Según los nuevos datos militares, 1.329 de los blancos son edificios que contienen activos del grupo terrorista Hamas, incluidas salas de guerra donde los islamistas gestionan el lanzamiento de cohetes. Además, fueron destruidas 2 sucursales bancarias, un túnel subterráneo y 2 complejos utilizados para entrenar, fabricar y almacenar armas. Después de 3 días de intensos combates, el ejército israelí logró asegurar la pequeña comunidad agrícola de Kfar Aza, una de las más cercanas a la sofisticada valla fronteriza de Israel con Gaza, que los militantes de Hamas lograron traspasar el sábado antes de arrasar con varias localidades. La entrada de esa pequeña comunidad estaba llena de autos acribillados a balazos y casas quemadas. Durante las últimas 48 horas, hemos estado trabajando todos juntos para localizar a los desaparecidos, recuperar los cuerpos, intentar identificar señales de vida y ayudar a la población civil en la medida de lo posible. El número de muertos en Israel ascendió a más de 1.200 este miércoles. Entre los fallecidos hay decenas de niños israelíes cuyos cuerpos fueron encontrados quemados entre las cenizas. Otros incluso fueron decapitados. Tailandia, Estados Unidos, Nepal y Argentina son los países con mayor cantidad de víctimas fatales. Mientras que los heridos superaron los 2.900, según los servicios de emergencias, que se encuentran saturados. Niños y adultos buscan atención médica. Algunos deben mantenerse en la sala de urgencias, mientras esperan la disponibilidad de salas para cirugías. Otros mueren antes de ser atendidos. Mientras que la única central eléctrica de Gaza se ha quedado sin combustible, lo que ha obligado a cerrarla después de que Israel cortara el suministro. Debido al bloqueo total impuesto, la zona deberá depender de los pequeños generadores de energía. En medio de la crisis que atraviesa el país, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el líder de la oposición, Benny Gantz, llegaron a un acuerdo para formar un gobierno de emergencia. Se creará un pequeño gabinete de guerra para dirigir la ofensiva contra Hamas. Pamela Montilla, TC Televisión. Una marca de arroz uruguayo se encuentra en Ecuador. Los compradores se muestran a favor de probar su calidad. Veamos. 45 centavos. Pese al tiempo transcurrido de la cosecha, en algunos sectores de Guayaquil, el precio del arroz se mantiene al alza en los negocios. Por supuesto, yo compro el quintal a 53 aquí. En otras partes está más caro, porque cuando comencé a comprarlo estaba a 45 y ahorita ya lo compro a 53. Algunos compradores dicen estar dispuestos a probar en caso de ser necesario arroz importado porque resultaría más económico, pero antes deben constatar su calidad y textura. Probar como que por unas 2 libras más que sea para probarlo, como que tal es. Si no, ¿para qué se va a utilizar ese producto? Si le gusta, lo sigue comprando. No, si se gusta, sigue comprándose nuevamente. Claro que sí, convendría, pero hay que también ponerse en la situación de los clientes, cómo les gusta, o si verdaderamente llevan las mismas características, del mismo sabor, si rinde igual que el producto ecuatoriano, porque el producto ecuatoriano usted sabe que es bien aclamada hasta fuera del país. La gramínea importada desde Uruguay en presentaciones de 2 kilogramos se vende a $1.99 y de 5 kilogramos a $5.99, representando $1 o un poco más de diferencia con el producto en el país. Saskia Bremeo, TC Televisión.